Okay, so we looked at poverty of spirit, we looked at mourning, Vimos la pobreza de espíritu, vimos aquellos que lloran, we looked at becoming humble. vimos aquellos que para hacernos mansos. Now I've been focused on the first parts of those, each one of those Beatitudes. Ahora, nos hemos enfocado en la primera parte de las bienaventuranzas. I haven't been focused on the other side of them. No nos hemos enfocado en el otro lado de eso. Like for example, under mourning, Como por ejemplo, cuando hablamos de los que lloran, blessed are they who mourn, bienaventurados son aquellos que lloran, for they will be comforted. porque ellos recibirán consolación. There'll be a time when our mourning comes to an end. Va a venir un momento cuando nuestro llanto va a terminar. And every one of these Beatitudes, as you look at what we really are, Y cada una de estas bienaventuranzas, si nosotros vemos lo que realmente son, what you find is there's the positive side that God will bless us lo que encontramos es que hay un lado positivo en el cual Dios nos va a bendecir as He reveals these truths to us. mientras Él revele esas verdades a nosotros. So poverty, Así que la pobreza, mourning, el llanto, gives rise to humility, eso nos lleva a ser mansos, which leads us to number 4, que nos lleva al número 4, chapter 5, verse 6. capítulo 5, versículo 6. Can you read that? Bienaventurados los misericordiosos, no, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Okay, so what we've got here is another norm for those who number themselves in the kingdom of God. Lo que nosotros vemos aquí es otra norma para aquellos que se ven como parte dentro del reino de Dios. There should be a growing hunger in us. Debe haber esa hambre que está en crecimiento dentro de nosotros. Okay, it's an acquired taste. Ese gusto que es adquirido. You know, when I was younger, there were some things that my mother introduced me to eat. Ahora, cuando yo era más joven, hubo algo que mi mamá me hizo que yo comiera. That she said, "Oh, this is good. This will be good for you to eat." Y ella me dijo, esto es bueno, esto va a hacer que, esto es bueno para que tú comas. But I didn't like it. Pero a mí no me gustaba. But after enough time and age, Pero después de suficiente tiempo y con la edad, I acquired a taste for it. yo desarrollé un gusto por eso. That's the way it is with righteousness. Así es como funciona con la justicia. God is working that in us. Dios está obrando eso dentro de nosotros. Now, maybe your quest for righteousness in your own life Ahora, nuestra búsqueda de justicia en nuestra propia vida isn't what it should be, no es lo que debería ser, but whatever measure it is in your life pero cualquier medida en que se encuentre en nuestra vida is what God Himself has done in you. es lo que Dios ha hecho en nosotros. Now, Martin Lloyd-Jones, Ahora, Martin Lloyd-Jones, he was a Welsh minister and a physician él era un ministro galés y un médico of Westminster Chapel in London for de la 30 years. capilla de Westminster en Londres. If you get a chance to read anything by Martin Lloyd-Jones, I encourage you to do it. Si usted tiene chance de leer cualquier cosa de Martin Lloyd-Jones, le sugiero que lo hagan. He strongly opposed liberal Christianity. Él se opuso fuertemente al cristianismo liberal. Listen to what he said about this hungering and thirsting for righteousness. Miren lo que él dijo en cuanto a esta hambre y sed de justicia. He said, I do not know of a better test Yo no conozco de ninguna prueba mejor that anyone can apply to himself que alguna persona pudiera aplicarse a sí mismo in the whole matter of Christian profession en todo tipo de la profesión cristiana than a verse like this. que un versículo como este. If this verse Si este versículo is to you one of the most blessed statements in the Bible, es para ti uno de las afirmaciones más bendecidas en toda la Escritura, you can be quite certain that you are a Christian. usted puede estar bien convencido de que usted es cristiano. If it is not, Si no lo es, you had better examine the foundations again. usted lo mejor que hace es examinar su fundamento otra vez. The person who hungers and thirsts for righteousness Una persona que tiene hambre y sed de justicia, hungers and thirsts for conformity to God's will. entonces tiene hambre y sed para conformarse a la voluntad de Dios. Now, I've had this in my own personal prayers. Ahora yo he añadido esto a mis propias oraciones personales. You know, on one hand, I can see the areas of my life that there's still sin and wickedness. Por un lado yo puedo ver todas las áreas de mi vida que todavía son pecaminosas, son malvadas.
But I say to God, God, you've got to birth that into me even more. Pero yo le digo a Dios, Dios, haz nacer esto en mí más y más. The willpower and the desire, more importantly, Ese deseo, esa voluntad to want to do the right thing de querer hacer lo bueno, lo correcto, instead of the bad thing. en vez de hacer lo malo. Jesus said, he put it this way, Jesús lo dijo de esta manera: if you love me, si tú me amas, obey my commands. obedece mis mandamientos. How do we say to God, I love you? ¿Cómo le decimos a Dios, yo te amo? We say it by our actions Lo decimos a través de nuestras acciones and our attitudes. y de nuestras actitudes. Okay? God loves righteousness because righteousness is a part of his character. Dios ama la justicia porque la justicia es parte de su carácter. So the longer we're Christians, Así que mientras más tiempo nosotros llevemos como cristianos, the more we're learning to love más nosotros vamos a aprender a amar what our dad loves. lo que nuestro Padre ama. That's how that works. Así es como funciona. To hunger and thirst for righteousness, Tener hambre y sed de justicia it means to long for a right relationship with God. quiere decir nosotros anhelar tener esa relación correcta con Dios. And it also means to desire to live rightly before him in the world. Y también quiere decir nosotros desear vivir de una manera justa ante el mundo. Now you can see, you all know the kinds of forces that are working against you every single day. Todos ustedes conocen todas las fuerzas que están luchando contrario a ustedes cada día de la vida. The culture wants to sweep you along La cultura quiere como que barrer con ustedes, with whatever the norms and whatever is in vogue at the time con cualquiera que sean las normas, todo lo que sea invocado en estos tiempos, to tell you you got to have this thing. para decirle, tú tienes que tener esto. Or if you get to do this event, this is the best thing. that O you si can tú have. llegas a hacer esto, eso es lo mejor que puedas tener. Or you should have this relationship. O tú tienes que tener este tipo de relación. There's always something that's out there. Siempre hay algo allá afuera. But the Christian is learning how to hunger for what is right. Pero el cristiano está aprendiendo a tener hambre por aquello que es correcto. The world is always trying to create a hunger in you for that which is of the world itself. El mundo siempre está tratando de crear esa hambre dentro de ti por aquellas cosas que el mundo tiene hambre de ellas. Consider this, that when you walk into like a Walmart or a Target store, Considere esto, cuando usted entra dentro de un Walmart o una tienda Target, okay, you walk in there and there are those end caps on the aisles, usted llega allí, usted ve todas esas cosas ahí en los pasillos, a big display of whatever it might be. una exhibición enorme de cualquier cosa que sea. It's trying to get you to see, you should really have one of these. Lo que está tratando de hacerte ver es que tú realmente necesitas tener uno de estos. They're trying to create in you a hunger for the product that they want to sell. Están tratando de crear en ti un hambre por ese producto que ellos están vendiendo. Okay? But that's the world. Pero ese es el mundo. But the Christian is learning how to hunger and thirst for that which is Pero el right. cristiano está aprendiendo a tener esa hambre y sed por aquello que es justo. So here are really a number of key texts that deal with this idea of righteousness. Ahora, aquí vemos todo un tipo de versículos que trata con aquello que es justo. Okay, let's read those. Vamos Matthew chapter 5, verse 10. Mateo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay? Again, for righteousness' sake. Chapter 5, verse 20. Capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Matthew chapter 6, verse 1. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. And also chapter 6, verse 33. Y también capítulo 6, versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Now, every one of those verses I gave you are right out of the Sermon on the Mount. Ahora, cada uno de los versículos que yo le acabo de dar están dentro del Sermón del Monte. Righteousness is something that God cares a lot about. Ahora, la justicia es algo que a Dios le interesa mucho. So let's look at it another way. Vamos a verlo de otra manera. Let me ask you this question. Déjeme hacerle esta pregunta. Who are you when no one else is looking? ¿Quiénes son ustedes cuando nadie los está mirando? See, when you consider that, Cuando usted piensa en esto, that gets down to the real nitty-gritty of your own walk with Christ. eso realmente va a la esencia de nuestro andar con Dios. How many things do we do because we know other people are looking at us ¿Cuántas cosas nosotros hacemos porque sabemos que hay otras personas que nos están mirando? versus the things that we do when no one else is around? Contrario a las cosas que nosotros hacemos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Now, there's a Latin expression that's called coram deo. Ahora, hay una expresión latina en el latín que dice core deo, which means before the face of God. que dice antes del rostro de Dios, delante del rostro de Dios. Every single moment of the day, Cada momento del día we live before the face of God. nosotros estamos viviendo delante del rostro de Dios. And so we're trying to get into our minds. Ahora, nosotros estamos tratando de entrar en nuestras mentes. It's not so much of putting on an act in front of other people that are around us. No es simplemente nosotros poner ese show delante de las personas que nos están mirando. It's learning how to live all of life with the acknowledgement that everything about my life is under the scrutiny of God. Es nosotros desarrollar nuestra vida estando consciente que todo lo que hacemos está bajo el escrutinio de Dios. You see, when I say that to you, then it hits me like, yeah, but Lord, there's so many times which I'm not seeking that. Y cuando yo le estoy diciendo esto a mí mismo me golpea al yo pensar, pero hay tantas veces, Dios, que yo actúo como si no me estuvieras mirando. And what does that do? ¿Y qué es lo que hace eso? It leads me back how much I need a Savior. Eso me lleva a darme cuenta cuánto yo realmente necesito un Salvador. All the more I want to hug on to Him. Más aún yo quiero estar con Él. Your righteousness will never enable you to stand before God. Tu propia justicia nunca te va a capacitar a estar frente a Dios. Our standing before God is 100% based on the righteousness of Christ. El nosotros poder estar frente a Dios depende 100% de la justicia de Cristo que ha puesto en nosotros. But the longer we're a believer, Pero con nosotros como creyentes, there should be something in us that says, I want to be like my dad. debe haber algo en nosotros que me dice, yo quiero ser como mi papá. See, that's a believer. Ese es un creyente. You see what Jesus is doing here? ¿Usted ve lo que Jesús está haciendo aquí? He's talking to his disciples. Él está hablando a sus discípulos. You want to know what a disciple is? ¿Ustedes quieren saber lo que es un discípulo? This is what it looks like. Así es como es un discípulo. These are the things you're going to see. Estas son las cosas que ustedes van a ver. Now, the Sermon on the Mount, Ahora, el Sermón del Monte, I think, yo creo, and this was something I gained from Stott, y esto es algo que yo obtuve de Stott, that there are three things he's trying to make clear by the Sermon on the Mount. Ahora, hay tres cosas que él está tratando de aclarar en cuanto al Sermón del Monte. When you go through the entire thing, Cuando usted llega a todo, a la totalidad, he was showing, number one, here's what a real Christian looks like. él está mostrando claramente, así es como se ve un verdadero cristiano. Number two, Número dos, here's what someone who says that they're a Christian but really isn't. aquí, This is what they look like. aquí vemos lo que la persona que dice que es cristiano, pero que realmente no lo es, así es como se ve. And number three, Y número tres, here's what the worldly person looks like. así es como la persona mundana se ve. Okay? So we're looking at these descriptions that Así are que- present. y estamos mirando a estas descripciones. Okay, so there's three forms of righteousness I just want to touch on here that I think Jesus has in mind. Ahora, hay tres formas de justicia que Jesús está tratando en este pasaje que yo creo que debemos tener en mente. And I already introduced this. Y ya yo más o menos como que le presenté esto.
The first one is that there is a legal righteousness. Lo primero es que hay esta justicia legal. The idea, again, that we are justified before God based on the righteousness of Christ and not our own. La idea de que nosotros somos hechos justos delante de Dios basado en la justicia de Cristo y no en la nuestra propia. But secondly, Pero en segundo lugar, there's a moral righteousness. hay una justicia moral. There should be characteristics. Maybe they're not perfect in our lives, but there should be things developing in our lives that reflect clear moral values. Debe haber características, quizás no completamente al 100% creadas, pero debe haber algunas características en desarrollo en nuestras vidas que nos haga ver un poco como Cristo, como Dios. It's the inner nature of the heart to comply with the laws of God. Es la naturaleza interna del corazón que obedece la voluntad de Dios. The third form of Y righteousness la tercera forma de justicia is seeking for that which is social righteousness. es aquella que es la justicia social. Now we got to be careful here. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. I'm not talking about that the gospel somehow should be confused with social justice. Ahora yo no estoy hablando aquí de que el evangelio debe confundirse con aquello que es la justicia social. I think there are a lot of theological errors when people go that way. Hay muchos errores teológicos si cogemos ese camino. But Pero if you're in a business si estamos en un negocio and you know there are employees that are not being treated fairly, y usted sabe que hay empleados que no están siendo tratados correctamente, dignamente, the Christian is a person who should be, if he's in a leadership capacity, el cristiano debe ser una persona que si está en una capacidad de liderazgo, should be able to speak to that issue and do what is right for the whole. debe ser capaz de dirigirse a ese asunto y tratarlo como debe ser. Because the Christian's learning every single person, whether they're believers or not, or every one of them are created in the image of God. Porque el cristiano está aprendiendo que toda la persona, sea cristiano o no, ha sido hecho conforme a la imagen de Dios. They bear the mark of the Creator. on Ellos llevan en sí la marca del Creador them. As such, they are due respect y por lo tanto se le debe respetar and honor. y honrar. I mean, if people had that, Si las personas pueden tener esto, I mean, think how that would improve the laws of the land and people's compliance to the law. ellos pueden ver todas las leyes de donde viven y las personas cumplen con las leyes. All right. So, poverty, Entonces vemos la pobreza, mourning, el llanto, humility la humildad, la mansedumbre, leads to hungering and thirsting for righteousness. y eso lleva a tener hambre y sed de justicia, And that leads us to chapter 5, verse 7. y eso nos lleva al capítulo 5, versículo 7. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. That is, Eso es, God is merciful to us. Dios es misericordioso con nosotros. Therefore, we must be merciful to those that are around us. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser misericordiosos con aquellos que están a nuestro alrededor. And I highlight on this point, Y yo enfatizo este punto. without repentance, this is impossible. Sin el arrepentimiento, esto es imposible. If we have repented, Si nosotros nos hemos arrepentido, it is in evidence by our mercy to others. eso se evidencia al nosotros tener misericordia de los demás. Let me state it differently. Déjeme decirlo de otra manera. If we have received maximum mercy for our sin, Si nosotros hemos recibido la misericordia máxima por What- nuestros pecados, what are we supposed to give to other people who we believe wronged us? ¿qué es lo que nosotros tenemos que ofrecerle a las otras personas que nos han hecho mal o que hablan mal de nosotros? See, we're offended. We are offended. Nosotros estamos ofendidos, Okay, we've been marginalized, hemos sido marginalizados and we're hurt. y estamos heridos, Okay, we're angry. estamos airados. Okay. How much has God forgiven your anger? ¿Cuánto Dios ha perdonado tu ira? How much have we marginalized God? ¿Cuánto nosotros hemos marginalizado a Dios? How much have we hurt Him? ¿Cuánto nosotros le hemos herido a Él? The same mercy that we have given, that has been given to us, we must give to others. La misma misericordia que ha sido dada a nosotros, nosotros debemos darla a los otros. This would revolutionize every marriage in the church. Esto va a revolucionar a cada matrimonio dentro de la iglesia. I mean, just this one point.
Esto es solamente un solo punto. The Christian forgives others because in the past Christ has already forgiven him. El cristiano perdona a los otros porque en el pasado Cristo mismo nos ha perdonado a nosotros. You remember Jesus hanging on the cross. Recuerden a Cristo allí colgando en la cruz. Father, forgive them. They know not what they are doing. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And we are told to follow in his footsteps. Y nosotros se nos manda a que sigamos sus pasos. Listen to Paul to Ephesus and to Colossae. Escuchen a Pablo en Efesios y en Colosenses. Ephesians 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32, ¿lo tienen ahí? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. How dare we ¿Cómo nos atrevemos hold a grudge against someone? a nosotros mantener rencor para con otros? When I think about how many churches in the United States Cuando yo pienso en cuántas iglesias en los Estados Unidos have begun han comenzado, because they were a split from Por- another church. sino porque fueron divididas de otras iglesias. Growth through division. Eso, hay un crecimiento a través de la división. It's totally antithetical to the things of God. Esto es antiético completamente ante la justicia de Dios. And yet it's all around us. Y así existe alrededor de nosotros. How about Colossians chapter 3 verse 13? Bueno, y Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Okay. Ajá. Whoever has a complaint against anyone, Quien quiera que tenga alguna queja contra otro, just as the Lord forgave you. así como Dios os perdonó a vosotros. Now some of you have been abused in your lives. Ahora, algunos de ustedes han sido abusados en sus vidas. You know, sometimes we have horrible things that have been done to us. Ahora, muchas veces ha habido cosas horribles que nos han hecho. But we have to get an idea of how horrible our own sin is in regards to God. Pero tenemos que tener una idea de cuán horrible es nuestro propio pecado a la vista de Dios. The only way to find it within yourselves to forgive those who have abused you La única manera de nosotros encontrar dentro de nosotros cómo perdonar a aquellos que han abusado de nosotros is to ask God for a vision of how much you have transgressed God's law in your own life. es pedirle a Dios que nos dé una visión de cuánto nosotros mismos hemos transgredido la ley de Dios. He did. He really did give you maximum mercy, Él sí les dio la misericordia máxima and you are called upon to return it. y nosotros somos llamados a ofrecerla de la misma manera. How about later on in the Sermon on the Mount, chapter 6, verse 14 and 15 of Matthew? Y una vez más en Mateo 6, versículo 14 y 15, dice que si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también os perdonará a vosotros vuestras ofensas, pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no nos perdonará a nosotros tampoco nuestras ofensas. So if you do not forgive, Así que si no perdonamos, God will not forgive you. Dios no nos va a perdonar a nosotros. But let me put a finer point on this. Let's make the pencil a little bit sharper. Déjeme ponerle un punto final a esto, hacer el lápiz un poquito más agudo. You all have heard of the Lord's Prayer. Ustedes todos han escuchado acerca de la oración del Señor. Okay? Do you realize there are Christians who say the Lord's Prayer who actually are cursing themselves while they're praying the prayer? Ustedes se dan cuenta que hay muchos cristianos que al decir la oración del Señor realmente se están maldiciendo a sí mismos al decir la oración del Señor. Because it says in the prayer, Porque dice en la oración, forgive us our debts. perdona nuestras deudas. How? ¿Cómo?
What's it say? ¿Qué es lo que dice? As we also forgive the others. That's right. You're actually praying in the Lord's Prayer. Nosotros estamos realmente pidiendo en la oración del Señor, Give me dame a mí the amount of mercy la cantidad de misericordia that I have given to other people. que yo le doy a las otras personas. You realize that? ¿Usted se da cuenta de eso? Forgive my debts Perdona nuestras deudas as also we have forgiven other debtors. como nosotros hemos perdonado o perdonamos a nuestros deudores. We're cursing ourselves Nos estamos maldiciendo a nosotros mismos if in fact we haven't given mercy. si en realidad no hemos dado misericordia. Now, I have counseled with Christians for years about these kinds of things. Ahora, yo he aconsejado con cristianos durante años acerca de estas cosas. Sometimes within a family dynamic between a husband and a wife, Algunas veces hecho con una dinámica de familia, con esposo y esposa, or children with parents, or children with other o children, hijos con los padres, o hijos con otros hijos, or relationships in the church. o de relaciones diferentes dentro de la iglesia. There are individuals in the church, Hay personas en la iglesia, or in our lives in general, o en general en nuestras vidas, that just the mere thoughtfulness of that person's name que simplemente tener esa vista del nombre de esa persona is like taking your nails and running it down a chalkboard. es como coger los clavos y ponerlos en el fuego. But that's where we need to go in prayer Pero- before the Lord. Pero ahí es el punto que nosotros debemos llevar en oración a Dios. You're saying to God, God, I need to forgive this person, but le- I feel like I don't have the power to forgive them. Usted le dice a Dios, Dios, yo siento que necesito perdonar a estas personas, pero veo que no tengo el poder para hacerlo. That's a great prayer. Eso es una gran oración. But then you need to say, Pero God, entonces necesitas decir, Dios, give me a greater vision of Dame- my own sin. una mayor visión de mi propio pecado. That's how you find it within yourself to forgive those that are around you. Así es como nosotros podemos encontrar dentro de nosotros mismos el poder para perdonar a otros. I'm going to labor this point. Let's look in depth at Matthew chapter 18. Vamos a nosotros ver un poco más a profundidad en Mateo capítulo 18. We're going to read verses 21 through 35. Nosotros vamos a leer de los versículos del 21 hasta el 35. Should I read it? Yep. Mateo 18 del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. All right, now we've got to make this point. Ahora nosotros debemos aclarar esto.
The parable runs from verse 21 to verse 34. La parábola va desde el versículo 21 hasta el 34. Verse 35 is commentary on the parable. El versículo 35 es un comentario sobre la parábola. So shall my heavenly Father do to you, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, if each of you does not forgive his brother. si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Now, this leads Don Carson Ahora, esto lleva a Don Carson to make this point. a hacer este punto, este planteamiento. It is sometimes said Muchas veces se dice that an alcoholic que un alcohólico, who won't admit that he's an alcoholic quien no admite que es un alcohólico, hates all other alcoholics. aborrece a todos los otros alcohólicos. Similarly, De igual manera, it is generally true that the sinner es generalmente cierto que el pecador who won't face up to his own sins que no enfrenta su propio pecado hates all other sinners. odia, aborrece a todos los otros pecadores. But the person who has recognized his own helplessness Pero la persona que ha reconocido su propia insuficiencia and wretchedness y maldad is grateful tiene gracia for whatever mercy is shown him, para cualquier misericordia que ha sido mostrada a él. and he learns to Y be él merciful toward others. aprende a tener misericordia para con nosotros. That's how that works. Así es como funciona. This is real life. Esta es la vida real. I mean, you want to be a believer? Yo quiero decir, ¿ustedes quieren ser un creyente? This is what a Christian looks like. Así es como se ve un creyente. This is the real deal. Ese es lo real. Now, we all look at this and say, oh, I wish this was happening more in my life. Ustedes ven esto y dicen, yo quisiera que esto realmente estuviera ocurriendo así en mi vida. That's right. Así es. But you're getting an idea. This is where we're all moving toward. Pero This usted- is the goal. Están teniendo una idea. Hasta ahí, hasta ese punto nosotros vamos llegando. Esa es nuestra meta. You know, when your pastor's preaching and you're talking about being conformed to the image of his son, Cuando usted ve al pastor de ustedes predicando y está hablando acerca de conformarse a la imagen del Hijo de Dios and not to look like the world, y no verse como el mundo, this is what it looks like. así es como debe ser. It's practical every day. Es This is where you práctico live. cada día, así es la manera que vivimos. All right, this leads forth then Esto nos lleva entonces a to chapter 5, verse 8. capítulo 5, versículo 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Remember this. Recuerden esto, The heart in Scripture is the center of our entire personality. el corazón en las escrituras es el centro de toda la personalidad. Now, prior to conversion, Ahora, antes de la conversión, as an unbeliever, como siendo un no creyente, listen to what the Scripture says about our heart. miren lo que dice la escritura acerca del corazón. Matthew 15:19. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los robos, falsos testimonios, calumnias. Okay? For out of the heart comes all kinds of evil thoughts. Porque del corazón sale todo tipo de malos pensamientos. Again, Jeremiah 17, verse 9. Y Jeremías 17, versículo 9, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Romans chapter 1, verse 21. Romanos 1, versículo 21. Porque ellos diciendo que conocían de Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron inútiles en sus especulaciones, y su corazón tonto o su corazón necio fue entenebrecido. Okay? This is the unbeliever. Esto está hablando del no creyente. Their foolish heart was darkened. Su necio corazón fue entenebrecido. The unbeliever has a heart that's rotten. El no creyente tiene un corazón que está podrido. It doesn't mean that the unbeliever can't do some things that are good. No quiere decir esto que el no creyente no pueda hacer algunas cosas que sean buenas. You know, there are lost people that are firemen that ends up going into a burning building and saving people. Ahora, hay personas no creyentes que son bomberos y que corren cuando hay un edificio que se está quemando y salvan a personas. But whatever righteousness that they're trying to do, Pero cualquier justicia que ellos estén tratando de hacer, it's still born out of self-righteousness. aún así nace de la autojusticia.
It's not born of the Spirit. no nace del Espíritu. Now, purity of the heart Ahora, la pureza del corazón must never be confused with outward conformity to the rules. nunca debe confundirse con esa conformidad externa a las leyes, Because it is the heart which must be pure. debido a que debe ser el corazón aquello que debe ser puro. This beatitude interrogates Esta bienaventuranza interroga, nos pone a nosotros en este ambiente and it confronts us with awkward questions. y nos confronta con estas preguntas. Here's examples. Estos son ejemplos. What do you think about when your mind slips into neutral? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando nuestra mente como que se queda así neutral? How much sympathy do you have for deception? ¿Cuánta compasión, cuánta simpatía nosotros tenemos por el engaño? What do you think about shady humor, no matter how funny? ¿Qué nosotros pensamos acerca de este humor que decimos humor negro? No importa cuán gracioso sea. What do you want more than anything else? ¿Qué es lo que tú deseas más que cualquier otra cosa? What and whom do you really love? ¿Qué cosa y a quién realmente tú amas? To what extent are your actions and words accurate reflections of what is in your heart? ¿Hasta qué punto son tus acciones y tus palabras están en concordancia con la reflexión de lo que hay en tu propio corazón? Or how about this? Y esto, To what extent do your actions ¿hasta qué punto tus acciones and your words y tus palabras constitute a cover-up for what is in your heart? constituyen una máscara de lo que hay en tu corazón? See? So we're not concerned about outward conformity here. Así que no nos estamos interesando en estar conforme de manera externa. If your heart is changing, Si nuestro corazón está cambiando, it'll also affect what's happening when no one else is around. también va a afectar a lo que ocurre cuando no haya nadie más a nuestro alrededor. If the Holy Spirit's doing this work within you when no one else is around, Si el Espíritu Santo va a obrar dentro de nosotros cuando no haya nadie alrededor, then when someone else is around, entonces alguien sí está alrededor, you're going to see the change that's there. usted va a ver el cambio que hay, que Don't existe. you remember how Jesus, he just brought down the woes of heaven upon the Pharisees? Ustedes recuerdan cómo Jesús simplemente como que tumbó las paredes del cielo ante los fariseos. He said, you're like a bunch of whitewashed sepulchres. Le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Okay? You look okay on the outside, Ustedes se but ven bien inside you've got the stench Por of death. fuera, pero por dentro están llenos de ese olor a muerte. It's the idea of jumping through the hoops just because everybody else is around you. Es la idea de nosotros hacer las cosas por el simple hecho de que hay gente alrededor mirándonos. God's concerned about your heart. Dios se interesa en tu corazón. Okay, so blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Okay? Now, look at verse 9. Vamos a ver el versículo 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Okay? Wait a minute, I skipped one. Hold on. ¿No? Did I do it? Let's see. Ya, Pure in verse- heart. Okay, pure in heart, heart yeah, said that. yields the way. This yields the path for becoming, in verse 9, a peacemaker. Ya, ser limpio de corazón, como que abre el camino para el versículo 9 y llegar a ser pacificadores. One who's transparent lays the foundation for peace. Uno que es transparente, como que pone el fundamento para la paz. Now, the greatest peacemaker is Jesus Christ. Ahora, el mayor pacificador es Jesucristo. Look at Ephesians chapter 2, verse 14. Miren en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien hizo de los dos uno, quien derribó la barrera. Okay.
He himself is our peace. He brings us together. Él mismo es nuestra paz. Él nos junta. We now follow Jesus' lead as a peacemaker. Ahora nosotros seguimos las pisadas de Jesús como pacificador. Look at 2 Corinthians chapter 5, 19 to 21. Miren 2 de Corintios capítulo 5, versículos 19 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Okay, so it's one thing when you're in a situation where you're trying to bring two people together that are having bad feelings towards each other. Ahora, es una cosa nosotros estar en una situación cuando estamos tratando de juntar a dos personas que tienen sentimientos contrarios unos al otro. But what they need is Christ. Pero lo que ellos necesitan es a Cristo. The most important thing, though, in talking with people is they really need to be reconciled to God. Lo más importante de todas las cosas cuando nosotros hablamos con las personas es que ellos tienen que darse cuenta que lo que más necesitan en su vida es reconciliarse con Cristo. Now, this passage slays me every time. Ahora, este pasaje como que me traspasa a mí cada vez que lo leo. Okay? Because the text says, Porque el texto dice, as though God were entreating through us, we beg you on behalf of Christ to be reconciled to God. como si Dios rogase por nosotros reconciliados con Cristo. That's how you become a peacemaker. Así es como usted se convierte en un pacificador. You're leading them to Christ. Ustedes le están llevando a Cristo. But how many people have I actually begged Pero to be reconciled to God? ¿a cuántas personas yo realmente le he rogado que se reconcilie con Dios? In most cases, I can't even get to the point of reconciliation. En la mayoría de los casos ni siquiera puedo llegar al punto de la reconciliación. But it is as though God were entreating through us. Pero es como que si Dios estuviera rogando a través de nosotros. We beg you. Nosotros te rogamos. I think even that is an indication of my own wickedness. Eso es una indicación de mi propia maldad. You know, I've been a Christian for over 45, Ahora, probably 50 years. yo he sido cristiano probablemente 45, 50 años. There are not many people that I've actually begged to be reconciled to. Y ahora no hay realmente muchas personas que yo le he rogado que se reconcilie con Dios. And yet this is what it is. Y de hecho, de esto se trata esto. A Christian is a person Un cristiano es una persona who's a peacemaker. que es un pacificador. Blessed are the peacemakers. They look for it in their families. They look for it in the church. Benditos los pacificadores, ellos buscan en las familias, buscan en la iglesia, They're in the workplace. They want to do things to try to bring people together en los lugares de trabajo. Ellos están buscando a personas que se junten and bring people to God. y llevar a esas personas a Dios. This is what a Christian looks like. Así es como debe ser un cristiano. See, every single one of these. Ca- This is the way it looks. Que a cada una de estas cosas, así es como debe ser, así es como se debe ver. Now, Ahora, here's Paul aquí to vemos- Colossians chapter 3, verse 15. Aquí vemos a Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15. Pablo diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Let the peace of Christ rule in your heart. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. When we're overcome with anxiousness and we're fretting and we're upset about things, we don't have peace. Cuando nosotros somos vencidos y llenos de ansiedad, llenos de odio, no tenemos paz. The Christian is a person, though, that is learning about the peace of Christ is something to be cherished at all times in their life. Un cristiano es esa persona que está aprendiendo a ver la paz de Dios siendo cada vez más y más en desarrollo en su propia vida. And it's something that they want to see happen in other people's lives as well. Y es eso que ellos quieren ver que también está desarrollándose en la vida de las otras personas. Look at Ephesians chapter 4, verse 3. Miren Efesios capítulo 4, versículo 3.
Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Okay? We preserve the bond of peace. Nosotros preservamos el vínculo de la paz. Here's the thing. De esto se trata. When you talk about unity in the church, Cuando nosotros hablamos de la unidad en la iglesia or unity in the family, o la unidad en la familia, it's kind of like a priceless vase. es como este búcaro muy caro. Now, if you have a priceless vase Si in your ustedes, home, si ustedes tienen este búcaro bien caro ahí en su casa and for some reason you got to move it from one place to another, y por alguna razón ustedes tienen que moverlo de un lugar a otro, you don't stick it under your arm like a football and then start walking into another room. usted no simplemente se lo pone debajo del brazo como una pelota de fútbol y lo traslada hasta el otro lado del cuarto. You get the vase, you bring it close to your breast, and you Usted, put usted your toma, arms around it. usted toma ese búcaro y usted lo aparrulla así con sus brazos y you lo put- lleva con cuidado. You protect it. Usted lo protege. That's the kind of peace that we should be after inside of our churches. Este es el tipo de paz que nosotros tenemos que estar buscando dentro de nuestras iglesias. That's the kind of peace that we're after inside our families. Esta es la paz que debemos buscar en nuestra familia. We cherish it. Nosotros We la queremos, protect it. la deseamos, la protegemos. We watch over it. Nosotros la cuidamos. This is the life of a Christian. Esta es la vida del cristiano. In the world, Y el mundo, you cross me, you're out. si usted se cruza conmigo, tenemos problemas. But not for the believer. Pero no así con el creyente. We're diligent to preserve the bond Nosotros of somos peace. diligentes para preservar el vínculo de la paz. Now, these peacemakers are called blessed because they will be called the sons of God. Ahora, estos pacificadores van a ser bendecidos porque serán llamados hijos de Dios. The sons of God. Los hijos de Dios. In Jewish thought, the son often bears the meaning or the partaker of the character of the one that's named. En la visión judía, el hijo es aquel que llevaba consigo la visión, el carácter de aquel que lleva su nombre. If someone calls you a son of a dog, Si alguien le llamaba hijo de un perro, this is not an aspersion on your parents, but on you, esto no tiene que ver con su padre, sino contigo. because you take on the character of the dog. Porque usted tomó para sí el carácter del perro. Thus, the sons of God De hecho, los hijos de Dios may have a far different connotation to simply than a child of God. tienen una connotación mucho más allá que el simple hecho de ser un hijo de Dios. To be a son of God is to take on the qualities of your dad. Ser un hijo de Dios quiere decir asumir las cualidades de su padre. And this individual reflects the Heavenly Father's wonderful peacemaking character. Y este hijo de Dios refleja las cualidades de su padre de una manera maravillosa como pacificador. And this leads to number 10. Y eso nos lleva al número 10. Chapter 5, verses 10 to 12. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. From 10 to 12. 10 to 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Okay, you'll note first of all that the blessing is only for those who determine to live as Jesus lived. Ustedes tienen que darse cuenta ante todas las cosas que esas bendiciones son para aquellos que se determinan en su vida a vivir la vida como Cristo. So we ask this question. Entonces hacemos esta pregunta. Why is it that people who reflect these beatitudes would be persecuted by the world? Bueno, ¿por qué es que estas personas que van a querer mostrar estas características van a ser perseguidos por el mundo? Here's the answer. Y esta es la respuesta. The world is in rebellion against God. El mundo está en rebelión contra Dios. Jesus himself said that if men persecuted him, they would also persecute his followers. Jesús mismo dijo que si los hombres lo perseguían a él, también iban a perseguir a sus seguidores. In fact, he said, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. De John hecho, le dijo 15. que si el mundo os aborrece, tengan en mente, tengan presente que a mí también me aborrecieron. It's John 15, verse 18.
Eso es Juan 15, versículo 18. Christians are persecuted for the sake of righteousness, Los cristianos son perseguidos por su justicia, because of a loyalty to Christ. por su lealtad a Cristo. Real loyalty to Him creates friction in the hearts of those who pay Him only lip service. Esa lealtad real a Él va a crear una fricción en los corazones de aquellos que simplemente le sirven de mentira, para afuera. If you have a Christian who's in hot pursuit of seeing these characteristics a part of their life, Si usted es un cristiano que realmente está buscando ver esta característica como parte de su vida, and he or she is sitting beside someone else in the church who basically is only paying lip service to what's going on, y está sentado al lado de una persona en la iglesia que básicamente lo único que está tratando de hacer es como que engañar a la otra persona, that person isn't going to hang around this other guy. Esta persona no va a querer juntarse con el otro. Okay? They're uncomfortable around that. Ellos se sienten incómodos alrededor de Have you ever been in conversations with people that it is impossible to have a spiritual conversation with? ¿Usted alguna vez se ha sentado con alguna persona que les resulta imposible tener una conversación espiritual con ella? I'm talking about in the church. Yo estoy hablándole en la iglesia. Okay, you can talk about everything. You can talk about the weather. You can Usted talk puede about hablar de cualquier sports. cosa, puede hablarle del tiempo, de You los can talk about deportes, politics. acerca de política. But talk about, well, what did Jesus really mean in John chapter 15? Pero hablarle acerca de qué es lo que realmente quiso decir Jesús en Juan capítulo 15. And before you know it, the other person has kind of just drifted off and they're going in a different direction. Y antes que te des cuenta, ya la otra persona está lanzándole una curva yendo en otra dirección. Or maybe they even have some disdain toward you because you were interrupting their thought pattern of what they O wanted to quizás convey. simplemente lo va a rechazar a usted porque usted está interrumpiendo su tren de pensamiento. Here's how Paul and Peter put it. Look at Aquí- Philippians chapter 1, verse 29. Aquí es como Pablo y Pedro lo pone. Vamos a ver vamos a ver a Filipenses capítulo 1 versículo 29. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Again, let's look at another one. 2 Timothy 3, verse 12. Vamos a ver entonces a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Okay? If you desire to live godly in Christ Jesus, you will be persecuted. Si usted desea vivir realmente piadosamente delante de Jesús, usted va a sufrir persecución. Okay, sooner or later that's going to happen. Más tarde o más temprano eso va a ocurrir. It could be in your family. Puede ser en su familia, It could be in the workplace. puede ser en su lugar de trabajo, It could be with your neighbors. puede ser con sus vecinos And it could be in the church. o puede ser en la iglesia. Now, secondly, En segundo lugar, this beatitude serves as a test for all the other beatitudes. esta bienaventuranza va a servir como el texto para las otras bienaventuranzas. Just as a person must be poor in spirit to enter the kingdom, Así como una persona debe ser nacida en el Espíritu dentro del reino, so will he be persecuted because of righteousness if he is in the kingdom. también va a ser perseguido debido a la justicia si él está dentro del reino. The persecution to which Jesus refers does not spring from just purely social reasons. Esta persecución que está hablando Jesús no simplemente surge debido a ninguna razones puramente sociales, Or racial, or economic, o or political, raciales, o económicas, o políticas, but it is rooted in the Christian faith. sino que está enraizada en la fe cristiana. Sometimes you don't even have to bring up Christ's name to be around somebody and they don't like you. Muchas veces ni siquiera tienen que nombrar el nombre de Jesús cuando están alrededor de otras personas y ellos van a aborrecerte. Somehow Christians smell different. Muchas veces los cristianos simplemente se huelen diferente.
And that work of the Holy Spirit is a sweet smell to the Holy Spirit himself. Y la obra del Espíritu Santo es ese dulce aroma, es ese olor But the people in the agradable a las demás personas. But the people in the world, Pero las personas en el mundo it can be a sickly odor. Va a ser un olor malísimo. Now, here's Martin Lloyd-Jones on this point when you take all 8 together. Aquí vemos a Martin Lloyd-Jones cuando él pone estos puntos juntos. He had 3 principles when he considered the Beatitudes. Él tiene 3 principios cuando él considera las bienaventuranzas. Number 1, Número 1, all Christians are to be like this. todos los cristianos tienen que ser así. You don't look at this list and sort of like pick and choose, like, oh yeah, that I like and this. Usted no that I'm not. simplemente mira esta lista y dice, bueno, déjame elegir cuál de esto a mí me gusta más y voy a hacer así. All of these are interconnected, Todos and they all estos- should be developing in our lives. Todos están interconectados y todos deben desarrollarse en nuestra vida. Number 2, Número 2, all Christians are meant to manifest all of these characteristics. todos los cristianos se suponen que manifiesten todas estas características. I mean, these ought to be growing in our lives. Ahora, eso debe estar en crecimiento en nuestras vidas. Maybe we're disappointed. Muchas veces quizás estamos decepcionados. Maybe at times we're discouraged. That Puede haber momentos que estamos desanimados. by this point in my life, there should be more development. Ahora, a este punto de mi vida, yo debo haber desarrollado esto más. Well, there had better be something. Bueno, pero debe haber algo. You better be able to look at your life and see some evidence of these Debemos ser things. capaces de mirar en nuestra vida y ver evidencias de estas Because cosas. if you don't see it, Porque si no las vemos, then as I said to you earlier, así como yo le dije antes, you need to re-examine the foundations of your life. debemos reexaminar el fundamento de nuestra vida. All right, number 3. Número 3, None of these descriptions ninguna de estas descripciones refer to what we may call a natural tendency. se refiere a lo que nosotros podríamos llamar una tendencia natural. We're talking here about it is a grace of the Holy Spirit that works these traits in us. Estamos hablando aquí de que es una gracia del Espíritu Santo quien obra todas estas características dentro de nosotros. Some people are just naturally more humble. Algunas personas son naturalmente más mansos, más humildes. Some people are naturally just more gifted, it seems, at being a peacemaker. Hay muchas personas que son naturalmente más dotados de ser más pacificadores. They may even be unbelievers. Ellos pueden incluso ser no creyentes. But make no mistake, what's being talked about here are qualities that the Holy Spirit is doing the work in. Pero como hemos visto aquí, estas son características que el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros. He gets all of the credit for the change. Él se lleva todo el crédito por el cambio. Okay? So I said I began this session this evening. I'm going to Así end que- it the same way. Yo le dije, yo comencé esta sesión en esta tarde de esta manera y quiero terminarla de la misma manera. It's all about Him. Se trata únicamente de Él. If your Christian faith has something in there about, it's all about me. Si su fe cristiana tiene algún punto en que usted piense que es de usted mismo, We're already in heresy. ya estamos mal. There are large sections of the church in North I- America as well as South America Hay grandes secciones de la iglesia en Norteamérica como en Sudamérica, that the theology that's being put forth from the pulpits, que la teología que se está enseñando desde los púlpitos it's all about you. se trata únicamente de ustedes. It's about your pocketbook. Es de tu libro de cuentas, It's about your health. es de tu salud, It's about your well-being. es de tu bienestar. It's about you it just goes on and on Y va and más on. y más y más allá. But what you've got here, Pero lo que usted tiene aquí it's all about Him. se trata únicamente de Él. So let's close tonight in prayer. Así que vamos a terminar en esta noche en una oración. Heavenly Father, we thank you for your grace this evening. to Padre be with Celestial, us. te damos gracias por tu gracia en esta noche. We've covered a lot of ground this evening. Nosotros tratamos muchas cosas en esta noche And Lord, we would be remiss not to turn to you at this time. y nosotros vamos simplemente a tornarnos a ti en este momento. As we've been reflecting this evening, all of these qualities remind us that our lives are to be about you and not ourselves. Como hemos reflejado, todas estas características nos lleva a ver que así es como tú quieres que nosotros seamos. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. We acknowledge that we are sinners. Reconocemos que somos pecadores.
And we need the grace of the Holy Spirit to continue to work in us these things. Y necesitamos la gracia del Espíritu Santo para que nos continúe obrando estas cosas dentro de nosotros. Give us this hungering and thirsting for righteousness. Danos esta hambre y esta sed por la justicia. Teach us about mourning over our sin. Enséñanos a nosotros llorar por nuestro pecado. Help us to become peacemakers. Ayúdanos a convertirnos en pacificadores. May our hearts be pure, Que nuestros corazones puedan ser puros. never forgetting where we came from, that we were impoverished of spirit. Nunca olvidemos de donde nosotros venimos, que somos pobres de espíritu. And Lord, when we're persecuted, Y Señor, cuando seamos perseguidos, may we remember that our Lord himself was persecuted. que podamos recordar que nuestro Señor mismo fue perseguido, It's a badge of honor to wear. que es un honor para nosotros poder usarlo. So Lord, we are just beginning our study in your Sermon on the Mount. Y Señor, estamos recién comenzando nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. We have a lot more ground to cover. Tenemos mucho más todavía por delante. So we ask for your grace Así and que your mercy. pedimos por tu gracia, por tu misericordia. Help us to be diligent listeners to what it is that you have said. Ayúdanos a ser testigos diligentes de lo que tú quieres que seamos. And in the words of the Hebrews writer, Y en las palabras del escritor de Hebreos, today if we hear your voice, si nosotros hoy escuchamos tu voz, may we not harden our hearts. que no endurezcamos nuestros corazones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.